Entonces, les decía que mientras obtienen el certificado, tienen espacio y tienen tiempo para poder contactarnos y poder cualquier duda saldarla, nosotros la podemos responder. Ok, aquí tenemos tres temas que vamos a abarcar y son tres temas sumamente amplios. Hice un concentrado de información, porque lo importante de estos temas es que nos llevemos la idea de cómo es la implementación en el campo laboral y, por supuesto, cómo nosotros podemos tener la visión de lo que viene y de qué manera nos adaptamos a ello. Porque siempre vamos a tener momentos, y esto es algo que vamos a estar viviendo todo el tiempo, cada vez más, de manera más acelerada, incluso vamos a tener que adaptarnos a tecnologías emergentes, adaptarnos a formas de trabajar con la inteligencia artificial de la mano. De hecho, ustedes si ven en las redes, en Instagram ya salió la publicidad de un robot que ya está, lo apartas con $200, puedes pagar 500, $600 mensuales o un pago de contado por $20.000. Creo que es NIO, se llama. Es decir, está entre nosotros ya, ya existe, ya hay gente comprándolo, ya existe la inteligencia artificial en forma de humano y esto es algo que vamos a seguir viendo en diferentes pantallas, en diferentes sistemas alrededor nuestro a nivel de salud. Por ejemplo, si nos vamos acá a lo que es, lo que significa este proceso de la atención como tal a nivel remoto, que sería un poco el approach, la aproximación más cercana, lo que tenemos más cercano en el área de salud, nosotros como líderes y como profesionales del área, es precisamente la telemedicina. Es lo que está ya, tiene mucho tiempo, no es algo nuevo, se está refinando cada vez más en términos de tecnología y la inteligencia artificial está jugando un papel importante en esto, pero ya es algo que existe y que nosotros a través online, como estamos haciendo acá, tenemos pacientes online, tenemos, tenemos intervenciones que podemos hacer robóticas, tenemos el monitoreo, tenemos una cantidad de cosas pues, que hacemos a través de WhatsApp, que hacemos a través de plataformas en Internet, que hacemos a través de Zoom o de cualquier otro tipo de plataforma de comunicación. Una de las cosas que estamos viendo mucho, de hecho, fuimos parte de un proyecto de establecer unos bots, un algoritmo para nosotros hacer un triaje inicial a través de salud mental, por ejemplo, es decir, que la persona escriba, aparece un bot, aparece inteligencia artificial y le preguntan qué te puedo ayudar y qué es lo que sientes y te damos, ¿sabes? La persona puede dar sus primeros sintomatología, los signos y síntomas y este empieza a hacer rápidamente el algoritmo un análisis para plantear. Ustedes lo han hecho. Yo no sé si ustedes recuerdan el, creo que era un anillo y había creo que también una pulsera y había algo que uno le ponías el dedo y lo marcabas y entonces de acuerdo al color que salía, decía si estabas estresado o no. Estoy hablando de una de las interacciones por gel más antiguas que existen, que traído al hoy en las aplicaciones, y de hecho ya hay aplicaciones que con la cámara le pones el dedo a la cámara del teléfono, ya hay por supuesto los relojes que tienen la capacidad biométrica de hacer evaluaciones. Estamos hablando de que ya existe cualquier cantidad de sistemas que permiten que estas cosas se estén dando. Tú metes una cantidad, te respondes una cantidad de preguntas y ya automáticamente como un test psicológico te da un perfil, te dice si estás deprimido, si estás muy ansioso, te da sugerencias. Hay aplicaciones dedicadas 24/7 para la ansiedad, como Calm, es una de las que yo siempre menciono, es muy buena. Y así hay muchísimas otras. Está la programación de citas, está definir a quién realmente necesitas, a quién te puede derivar el sistema. Y por supuesto, esto permite en un sistema, una plataforma instalada a nivel de salud, en una institución clínica que se establezca como ya tiene el sistema instalado y que sea precisamente una institución de vanguardia, etcétera, que las hay. Esto conlleva que podamos nosotros tener tiempo, pues se aprovecha más el tiempo porque se hace el triaje y se hace todo el proceso diferencial de todo aquello que no requiere una atención urgente. Y esto conlleva a, por supuesto, la posibilidad de poder centrar recursos y de poder dedicar parte del personal a otro tipo de cosas. Y la parte urgente se divide prácticamente en lo que es la electiva, en la cirugía, por ejemplo, la electiva y lo que es de urgencia,
en la parte de específicamente en consultas ya en otras especialidades, también se hace lo mismo. Y muchas personas lo están aplicando y muchos médicos que lo están aplicando en este momento, que ya tienen sistemas de bots que hacen una primera atención para hacer derivados. De hecho, ustedes lo tienen, seguro les ha pasado, que escriben en Instagram a alguien, alguna empresa, algún comercio, y enseguida aparece, hay personas que ya lo hacen. Ahí tengo una amiga, dermatólogo, que lo hace, que le escribes por Instagram y te sale un bot primero. Y te pide el nombre y te dice qué deseas, te dice cuál es tu problema y te va llevando, ¿ok? A poder establecer entonces, bueno, llame a este número para agendar o le das a este clic para agendar y luego entonces vas al sistema, vas al Linktree y te vas a la página que te deriva a Instagram para hacer agenda. Es decir, esto es parte de nuestro día a día y a nivel de salud existe y existe desde hace cierto tiempo ya. ¿Qué nos permite también esto? La autogestión. Como lo decía, ya podemos nosotros tener una monitorización, que lo hacemos remoto, y lo podemos hacer a través de teléfono, a través de los relojes, a través de las pulseras, a través de, bueno, de hecho, existen los holters y existen muchos equipos, existe que podemos nosotros tener un registro continuo de algún signo vital que está transmitiendo en tiempo real a el teléfono o a la tableta o a la computadora o a un correo electrónico del médico que está al frente de ese estudio. Es decir, estamos frente a una cantidad de sistemas y dispositivos que permiten que estemos 24/7 conectados. Y esto conlleva, obviamente, la posibilidad de procesar mucho dato y esto de nuevo nos lleva a poder, el algoritmo permite que lo que está fuera del rango al cual fue programado, dice, oye, algo anda mal, algo pasa acá. Y monitorizaciones que se hacen remotas, que existen también en países donde no existe la posibilidad tan fácil de que hayan médicos presentes en cantidad. Se hace muchos en operativos. Cuando trabajé en la Cruz Roja, con la Cruz Roja española, hay sistemas donde se permite hacer inmediatamente monitoreos remotos en poblaciones donde se pueda entonces atender online hasta la derivación, si es mucho más grave, de pacientes a médicos en in situ, médicos locales. Esto en grupos de médicos estilo sin fronteras, pero estos eran grupos específicos ya de manejo en poblaciones vulnerables donde se podía atender personas, no había mucho personal, entonces podíamos atender pacientes con poco personal porque la parte tecnológica ya existía. El diagnóstico y la planificación del tratamiento es más personalizado. En la actualidad, de hecho, cada vez más va a ser de esta manera. Estamos hablando de que los algoritmos que manejan ya sistemas diseñados para poder hacer análisis de datos, radiografías, resonancia, usted puede colocar datos allí, imagenología, le puede colocar y datos de las historias clínicas, datos genéticos. Todo esto lo que hace es una serie de cruces de información que de acuerdo a cómo se alimentó la IA, por supuesto, tiene todo un sistema de desarrollo previo, y son médicos, y son biólogos, y genetistas, y son especialistas en programación, en codificación, los que permiten desarrollar este tipo de plataformas y nos da esta posibilidad de poder inmediatamente hacer en el cruce de datos, tener una idea de detección, un posible diagnóstico diferencial que luego va a ser corroborado a nivel clínico, pero ya esto adelanta mucho trabajo en términos de tiempo, del tiempo que requiere el paciente para ser analizado en diferentes áreas. Y por supuesto se personalizan terapias, se identifican fármacos, se participan en ensayos clínicos. En lo que son los llenados, en los software de historias clínicas, ellos tienen algoritmos donde ellos luego te cruzan estadísticamente las edades de tus pacientes, los sexos de pacientes, el tipo de diagnóstico realizado, los ponen en grupos, te agrupan todo lo que es la parte de cardiología, todo lo que es la parte pediátrica, todo lo que es la parte específicamente dermatológica o la parte quirúrgica, los antecedentes quirúrgicos. Es decir, todo, usted puede poner a nivel de historia clínica, de hecho, es muy sencillo y no es costoso poner en la computadora un programa de esto y que perfectamente puedas tú de allí, vas anotando a tus pacientes, haces el registro de sus historias, vas allí colocando el día a día, cada vez que lo ves vas haciendo una actualización de la historia y en cualquier momento te sientas y empiezas a pedirle estadísticas y empiezas a tener la posibilidad mucho más fácil y rápida de armar ensayos clínicos y de hacer investigación. Es decir, hay una ventaja a nivel de investigación y hay un campo
grandísimo a nivel de investigación que permite que la IA haga recolección de datos y nos pueda hacer análisis más rápidos. Siempre luego siendo corroborados. No estamos eliminando la intervención clínica humana, pero gana mucho tiempo, se gana mucho tiempo para llegar a este tipo de conclusiones. El acceso a la historia clínica, por supuesto, una de las cosas interesantes a nivel de establecimientos de salud es que cuando tenemos ya una historia clínica digitalizada, cuando en las clínicas, cuando todos los consultorios, cuando los médicos, cuando en la emergencia, cuando todo ha sido estandarizado a nivel de, por ejemplo, manejo de información de historia clínica, se estructura una historia y se ha estandarizado, es muy, muy fácil el tener el acceso a cualquier médico de emergencia a leer rápidamente lo que viene sucediendo con un paciente. De hecho, una cosa que está sucediendo es que ya la entrega de la guardia reduce el tiempo en base a que tienes toda una información a nivel digital que tú la tomas e enseguida te da, incluso te resume los datos que más te interesan, lo que da una mejora en la continuidad, como dice acá asistencial. Es decir, todo el mundo sabe, todos los médicos que pasen por ahí, a nivel de lo que es enfermería, enfermerías todas leen la historia y todas están al día. Y se acorta el tiempo en el que tengo que sentarme a referirte, a hacerte el cambio de guardia. Que ojo, lo hago desde el punto de vista del triaje, desde el punto de vista de la evaluación de la semiología del paciente, lo hacemos en vivo, pero todo el resto de la información se puede manejar y se puede hacer el traslado de una guardia a la otra a través de sistemas como estos. Y por supuesto, a nivel de salud mental y bienestar hay de todo. Aquí han salido, bueno, aquí hay agentes ya que conversan contigo. Aquí ya tenemos algo grave. Mucha gente ha estado, porque está mal publicitado, reemplazando, entre comillas, la asistencia terapéutica en salud mental por chatbots, por supuesto, conversar con inteligencia artificial. Y esto obviamente no da resultados 100% buenos. Mucha gente se puede sentir muy bien al principio, pero después se empiezan a sentir perdidos y empiezan a pedir información a la IA, que ésta le va a responder complaciendo su pregunta en cuestión. Es decir, IA, ¿tú crees que yo me pueda sentir mejor si yo hago ejercicio? Por supuesto, puedes sentirte mucho mejor si comienzas una serie de ejercicios. ¿Deseas que te haga una rutina para el próximo día? Suena genial, pero aunque empieces a hacer ejercicios, si no resuelves otras cosas, obviamente hay cosas, hay temas allí emocionales que van a estar surgiendo. Entonces siempre va a ser limitado en función del área de salud porque vamos a necesitar a los humanos. Mucha gente me preguntaba y hay una serie de hecho tengo unos resúmenes de inteligencia artificial y psicoterapia, que el que esté en el área o la que esté en el área de salud mental que le interese, se los mando. Son unas 8 investigaciones sobre la incidencia de la inteligencia artificial en la psicoterapia y lo que viene, lo que va a suceder. La inmersión profunda que está haciendo la inteligencia artificial en salud mental. Y es muy interesante, pero también da mucho miedo. Pero puedo decir y puedo adelantar, el principio de año creo que fue, estuve en una discusión con una serie de clínicos de diferentes lugares del mundo que nos conectamos, haciendo la discusión precisamente si la IA va a intervenir en psicoterapia al punto de reemplazarla en todos, gente experta de todos lados, yo creo que yo era el que estaba en primaria allí, y todos decían que no. O sea, no se va a llegar a reemplazar al terapeuta, al psiquiatra, psicólogo, en términos de inteligencia artificial, no nos va a desplazar. Vamos a necesitar que la gente se siente contigo. Y vamos ahorita en un momento a ver lo que significa crear la empatía a través de la distancia cuando se trata de hacer una captación de pacientes en la que permitas que exista una conexión con ellos. Y por supuesto, todas estas ya te hacen análisis del lenguaje, los patrones de comportamiento, te van haciendo un proceso de nuevo de diagnóstico que realmente se basa en descarte, un algoritmo que va haciendo descarte, para poder identificar, y así lo hacen los test psicológicos online, que a la gente le encanta, y vamos a hacer este test. Ay, mira, dice que soy bipolar. No, no necesariamente eres bipolar. Ay, mira, dice que tengo un trastorno de angustia generalizado sin agorafobia. ¿Y de qué se trata esto? Realmente tengo trastorno de angustia. Es muy delicado los temas diagnósticos a nivel de algoritmos, porque ni siquiera nosotros, digo nosotros los que estamos con terapia breve, de resolución de problemas, con el modelo Palo Alto, nosotros ni siquiera utilizamos diagnósticos de esa manera.
Es muy delicado, hay que tener mucho cuidado, porque andamos con la ligereza, el nivel de salud mental de los diagnósticos. No, mira, dijeron que era medio esquizoide porque empezó a ver sombras en la noche y empezó a escuchar voces. Entonces, pues, hay incluso una investigación hace muchos años que se hizo donde se tomaron a 10 personas normales y se lograron colocar, las ingresaron en psiquiátricos en diferentes lugares, en diferentes psiquiátricos. Y los trataron como enfermos psiquiátricos. Nunca, ni los psiquiatras, ni las enfermeras, ni los enfermeros detectaron que eran personas normales. Cuando nosotros establecemos un diagnóstico hay que tener mucho cuidado, porque colocamos la etiqueta ya. Y si vemos al paciente a través del diagnóstico, me pierdo el resto de su vida. Entonces, en términos de lo que es la IA, una de las cosas que va a estar pasando es que las etiquetas diagnósticas van a estar muy a la mano así de lo más ligero. Y esto hay que verlo con cuidado porque, por supuesto, a veces hace más daño que la enfermedad. Por eso que no va a reemplazar realmente a nivel clínico la IA en términos de salud. Pero da miedo porque hay muchas cosas que se quieren hacer que está estableciendo disminuir los equipos de salud y manejar mucho más tecnología. El, en resumen, la idea es que haya acceso, que sea conveniente por el tipo de pacientes, que haya telemedicina, que sean accesos remotos, pero esto también tiene un tema ético donde el acceso a el personal de salud a través de la telemedicina, pues, bueno, que haya internet y funcione en los lugares más remotos, que exista acceso y que haya la posibilidad de conexión y equipos para ello, para tener telemedicina. Hay una serie de ética involucrada, de deontología y de ética involucrada en la telemedicina, porque una de las ideas o de las misiones de la telemedicina es poder llegar a más personas a nivel remoto, de manera de poder tener la posibilidad de apoyar y de atender y de poder atender a más personas a nivel lo más lejano posible, pero esto también conlleva que sea equidad, de que se pueda atender a todo el mundo, de que la gente tenga acceso, de que exista un sistema económico incluso que permita estandarizar ciertas plataformas de pago, etcétera. Es decir, hay todo un tema. Pero la idea es la conveniencia y el acceso, que haya empoderamiento y se pueda manejar prevención, que es la monitorización remota. Pasó, pero bueno, creo que ustedes todos los vivieron con la pandemia. Todas las personas con relojes, con capacidad de lectura biométrica diferentes, ahí la gente enseguida veía la saturación de oxígeno. Y enseguida ya entonces por ahí se tomaban decisiones. Esto está peligroso, cuidado, llama al médico, ¿qué vamos a hacer? Muchísima gente, de hecho, cuando enfermaba un familiar, le pasaban, no, yo utilizo esos relojes y se lo mandaban y se lo pasaban para ponérselo para que pudiera pasar todo el día y poder estar vigilando la saturación de oxígeno con estos relojes. La monitorización era remota y era datos que se podían utilizar estando en una pandemia donde no había un acceso directo médico, a menos que fueran casos muy particulares, con todos los equipos. Miren, en el hospital, el tiempo de quitarse todos los equipos de protección y colocarse otros equipos de protección para pasar a otra sala era una cosa increíble. Y el tema de monitorización remota marcó mucho la diferencia en muchos momentos. La precisión diagnóstica y terapéutica, cuando hablamos de una medicina más personalizada, que precisamente los datos es que apoyen al clínico a obtener mucho más rápido información para luego poder corroborar y poder cruzar esa información, y que a nivel terapéutico se tiene, por supuesto, se personaliza aún mucho más la atención. La información y la transparencia es otra de las cosas que esto permite. Cuando hablamos de la historia clínica, cuando esto se digitaliza, tenemos acceso a la historia y tenemos más fácil la referencia con otros colegas donde podemos nosotros enviar la historia. No deja de ser un documento legal porque existen sistemas de firmas digitales. Ya Adobe ha diseñado esto y muchos otros programas donde se le da el rango legal a una historia clínica digital porque ya hay la manera de poderla personalizar y poder tener una rúbrica, una marca que permite que sea identificable de quién la está firmando. Esto, una de las cosas que nosotros hacemos mucho, cuando hacemos referencias, nosotros, por ejemplo, tomamos el resumen
grabamos una nota de voz con el resumen de la historia del paciente y lo mandamos. Lo mandamos al colega, a la colega. La persona lo que hace es escuchar todo nuestro resumen, ya tiene una idea del caso, le mandamos digitalmente cualquier información que requiera y ya está el día. Es mucho más rápido muchas veces que esperar de pronto poder tener el chance de poder hablar, sentarnos, hacer la llamada telefónica. Si es un paciente que referimos rápido y que necesitamos que la información la tenga, la digitalización de la información es muy útil. Y el soporte continuo a nivel de salud, a nivel mental, el soporte que tienes 24/7, la atención de un sistema que puede estar pendiente de ti, sistemas que pueden acompañarte, acceso a una inteligencia artificial que le das la información y ella te hace con el algoritmo un análisis y te dice sí, tienes que llamar a, o te dice te vamos a referir a, o vamos a trasladar una llamada, o te va a estar contactando el médico o la doctora tal. Esto existe y ese soporte continuo cada vez más lo vamos a ver presente en el día a día. Ahora, el uso de toda esta tecnología requiere el desarrollo de empatía. No todo el mundo se sienta frente a una cámara, no todo paciente te dice, no, yo a través de online no puedo, yo necesito a alguien con quien verlo yo frente a frente. Necesito a alguien que me diga y me dé en el hombro y me diga, mire, ¿sabe qué? Y me hable y sobre todo hay toda una generación que son los baby boomers, la generación que está, y ya podemos decir que la generación X también, mucho de ella, prefieren lo presencial porque de alguna forma todavía existe la resistencia a que a nivel digital las cosas no son iguales, ni tienen la misma calidad, ni tienen el mismo resultado. Y no es confiable. El tema de la confianza es fundamental acá. Y hay otra generación ya a partir de, incluso los millennials todavía hacen una cierta reticencia, pero ya la generación de millennials hacia acá, la generación Z, la generación, por supuesto, el día de mañana ya, la alfa que empiezan a nacer ahorita, van a nacer en un mundo inmerso de inteligencia artificial, así que ya no hay ni siquiera que, no va a ser un tema de discusión, no va a ser un tema que exista. Esto de si existe o no la empatía digital o la confianza o no en la asistencia remota a nivel de salud. Pero todavía tenemos generaciones en las que necesitamos establecer una serie de metodologías, practicar una serie de estrategias para generar empatía suficiente que genere confianza en la población que estamos hablando. Hasta ahora no sé de lo que venía, voy a ir haciendo esas pausas pequeñas, preguntas, dudas, como yo digo siempre, historias del más allá, del más acá, todas son válidas en este Halloween que tenemos ya mañana, de la experiencia de ustedes con respecto al uso de tecnología en las áreas de trabajo en salud. Ok, Seguimos, doctor, no sé. sí, no hay problema. Igual me interrumpen o escriben en el chat, ahí estaré yo pendiente. Bueno, la idea de la empatía digital no es más que nosotros podamos desarrollar estrategias donde podamos hacer conexión emocional con el paciente, con la paciente o los pacientes. Porque la tecnología todavía genera cierta distancia y cierta frialdad respecto a generaciones en las que toda la vida vienen de una era sólida en la que toda la conexión siempre fue presencial. De hecho, no es a través de WhatsApp que esta generación hablaba, se tenían que ver, tenían que citarse en un lugar, tenían que tomar una llamada y tenían que estar en el lugar donde está el teléfono conectado al cable para atender. Es decir, si no estabas en el sitio de la llamada, no ibas a poder hablar con la persona. Entonces todo se fue digitalizando, lo que significa que todo se fue haciendo cada vez más distante. Y hay muchas personas que las familias se van del país o los hijos se mudan a otro lugar y hablan más a través del teléfono que lo que hablaban viviendo juntos. Es una cosa que hemos visto mucho también. ¿Cuáles son las estrategias? ¿De qué manera nosotros podemos trabajar en la forma que generemos confianza? Primero es la escucha activa, ¿ok? Es una atención intencional.
Es decir, poder prestar atención al paciente a través de, por ejemplo, nosotros ver, como estoy viendo en este momento, la cámara. Nosotros estamos hablando con pacientes, sobre todo momentos en los que de pronto voy a decir algo que tiene, sé que tiene cierto impacto o que es importante que lo recuerde o que sé que tengo que hacerlo lo más personal posible. Yo hablo a la cámara. O por supuesto estamos acostumbrados a hablar viendo la pantalla porque estamos viendo al paciente en la pantalla. Pero hay momentos de la conversación que es importante que nosotros podamos hacer conexión a través de la pantalla porque te estoy viendo a los ojos cuando te hablo desde acá. La conexión es mucho más rápida. Y por supuesto, estamos hablando con el paciente y dice, mira, es importante que recuerdes y le vemos a los ojos. Hasta te puedes acercar un poquito así a la cámara. Y esto conlleva al hecho también de que la persona no sienta que estamos paralizados. Podemos estar hablando y la idea es que podemos dar a entender que estamos escuchando cuando nos están hablando. No solamente es este asentar para dar a entender que estamos escuchando, es que podamos nosotros cambiar la posición de la cabeza. Además que por comodidad, en algún momento vamos a querer cambiarla, porque si pasas una hora en una consulta, pues vas a sentir cierta tensión a nivel de el cuello y los hombros, y allí también voy a hablar ahorita de una pausa activa que hay que hacer, porque si no, a nivel, si no estamos muy ergonómicos en donde estamos pasando la consulta, vamos a necesitar pararnos y hacer algún tipo de actividad para proteger también nuestra postura y nuestra musculatura. Esta postura abierta, estos movimientos de cabeza, pues exagerados en términos de que normalmente de pronto tú estás hablando y haces una pequeña, asientes de manera muy ligero porque si estás presencial te están viendo y saben que estás tomando atención, que estás prestando atención. Cuando hacemos esto, cada tanto, porque me quedo paralizado y eso da como nervio. Además que siempre sucede cuando alguien se queda paralizado a nivel de, bueno, ¿qué le pasó al internet? A nivel psicológico, pues esto es la parte conductual, a nivel técnicas de pantalla. A nivel psicológico, es importante podernos enfocar y escuchar bien al paciente, tener mucho ruido alrededor, tener muchísimas cosas sucediendo. Si yo necesito un espacio mucho más privado, mucho más en silencio para poder sentarme a hablar con el paciente y no puedo tener interrupciones porque necesito escucharle y garantizar que el paciente siente que le están atendiendo, que le dedican tiempo, que estamos concentrados en él o en ella. Y eso es parte de lo que significa la concentración o la atención plena. Con la validación emocional tiene hoy en día diferentes manejos. Por un lado, por supuesto, validar las emociones. ¿Cómo te sientes en este momento? Con esto que te estoy diciendo, esto que te hace sentir. Yo incluso estaba montando, tomando varias cosas para armarles las láminas, pero incluso yo ni siquiera le pusiera la palabra al paciente. Yo ni siquiera le pusiera frustración o preocupación. Le preguntaría cómo le hace sentir, que la palabra sea suya y chequeara en el nivel emocional qué es lo que en este momento está sintiendo. Una de las cosas que hacemos mucho a nivel, por ejemplo, con los emoticones, los emojis, es que tratamos de reforzar algo que escribimos en WhatsApp, por ejemplo, de pronto con un emoticón, porque queremos reforzar lo que estamos sintiendo en el momento, hacérselo saber a la otra persona. Y en WhatsApp escribir es muy complicado porque la entonación de lo que leemos no está presente, no existe. Entonces allí necesitamos probablemente tomarnos con los pacientes, si tenemos que hacer un contacto o mandar una información, tal vez el manejo de las notas de voz sea más útiles, porque la lectura es un poquito más complicada en la redacción poder entender al 100% y no tener que ver qué es lo que quiere decir esta frase. Aparte de que si la persona está manejando, le llegó el mensaje, una información, mira, puedes retirar ya tu resultado, ya está listo, necesitamos que conversemos, no te asustes. Es decir, la persona puede escucharlo rápidamente, está en el carro, lo puede escuchar, entonces pues capaz que hasta se da la vuelta y se va al consultorio a ver el resultado, por decir algo exagerado entre comillas, porque se ha pasado, exagerado entre comillas. Pero es mejor la voz, siempre va a ser mejor la voz. Y a nivel del lenguaje, precisamente establecer preguntas abiertas, establecer ese cómo te sientes. Hay personas que te dicen, me dijeron que tengo un tumor. ¿Qué significa para ti tumor? ¿Qué tipo de tumor te dijeron? Es decir, no decir, caramba, sí y cuenta. No, no, no podemos ponernos terroríficos. Tenemos que primero escuchar la información que tiene el paciente, porque los pacientes les dicen muchas cosas. No sé si a ustedes les ha pasado.
muchas veces los pacientes llegan con cualquier cantidad de información porque lo leyeron en Doctor Google. Me dijeron que mi papá tiene un tumor. Yo me metí y lo leí. Y ahí dice que la expectativa de vida y se llenaron de información totalmente inútil porque no es, la información de Google no tiene nada que ver con la realidad de cada caso individual de cada ser humano que tenga un diagnóstico de algo. Pero la gente, pues, utiliza mucho ahora las redes, utiliza mucho la inteligencia artificial para buscar información sobre problemas de salud y ni les quiero hablar de los pacientes hipocondríacos que hemos tenido. Dios santo, con la inteligencia artificial, los pacientes llegan, si es que llegan, de una manera, una ansiedad, un pánico, porque es que ya le dijo la inteligencia artificial que tenía una cantidad de cosas que la persona no tiene, pero acuérdense, el hipocondríaco, pues, él te lee una enfermedad y la tiene, la desarrolla. Entonces, son procesos muy duros que hay que tener cuidado con la forma en que le decimos las cosas a los pacientes y, por supuesto, las frases de apoyo y el hecho de evitar las pausas abruptas o los silencios incómodos, que es esa nota de voz de, mira, em, bueno, cuando puedas, mira, llámame cuando puedas, yo voy a estar en el consultorio. Eso es aterrador que te digan algo así, aunque sea que te van a preguntar si quieres café, o sea, eso es aterrador, ya va. Necesitamos ser un poquito más empáticos en esto con el lenguaje. Por supuesto, adaptarnos a las limitaciones a nivel tecnológico tiene que ver con ser pacientes. A veces no hay buen internet, a veces la conexión se pierde, a veces estás hablando y eh, eh, ah, mi- el- ah, todo está fluyendo. Pero nos puede pasar que nos podemos desesperar o el paciente se puede desesperar y hay que tener calma, hay que tener tolerancia y enfocarnos en que el paciente nos pueda entender y escuchar y decirle, espérate un momento porque no te entendí, ya va. No tratar de llenar vacíos en la cabeza. Ya va, espérate un momento porque se me fue la señal, no te estoy escuchando, espérate. Incluso podemos escribirle, mira, en este momento está pasando esto. Y no entrar tampoco en una especie de sesión espiritista. Sí, porque empiezan. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Estás allí? Es algo casi le prendemos las velas y decimos, ¿estás presente? ¿Me escuchas? Eso es terrible. Tratar siempre de mantener calmado al paciente cuando existen interrupciones, cuando existen momentos en los que no se escucha, en los que hubo desconexión y se volvió a conectar, el tratar de solucionar en ese momento sin ponerse estresados y culpar a la tecnología y decir, bueno, es que no sé qué pasa, debe ser tu internet, no el mío. No, 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 eso no hay que ni mencionarlo. Sencillamente te perdí un momento, vamos a reconectar de nuevo, avísame si me estás escuchando, necesito, por favor, asegurarme que me estés escuchando bien, ya yo te estoy escuchando, en esto ser muy, eh, hacer apoyo, ser muy empáticos con la situación. Porque, bueno, hay las fallas técnicas lo que hacen es aumentar el estrés. Estaba adelantándome y la frustración. El paciente, cuando empezamos, ya va, espérate, déjame ver qué le pasa a esto. No sé si será mi internet. Estamos generando más bien una sensación muy desagradable en que la persona dice, wow, pero ¿será que tendrá chance de escucharme? ¿Será que se va a cortar el internet y no podremos terminar de hablar? Y hay mucha angustia en lo que es telemedicina, en lo que es la atención remota. Los pacientes se manejan con mucha angustia porque existe una característica, desde el punto de vista neuropsicológico, que es que estando frente a ti a nivel presencial, nada corta la comunicación, nada. Es decir, va a haber un proceso fluido de intercambio de datos, de información en la conversación. A nivel online, cualquier cosa puede cortar la comunicación. Y toda la sesión, una asesoría clínica, sea internista, sea traumatólogo, sea cirujano, sea psiquiatra, sea psicólogo, cualquier sesión con un paciente online, el paciente es importante que lo tengamos claro, que toda la sesión va a estar con un cierto nivel de ansiedad activado, siempre. Porque en cualquier momento puede que no escuche. En cualquier momento se le acotó la batería a sus audífonos y no se dio cuenta que los tenía que cargar. En cualquier momento puede haber una interrupción porque el internet se va, porque la luz se va, porque... Es decir, hay cierto nivel de alerta
que genera ansiedad, cierto estrés en todas las conexiones a nivel de telemedicina. Lo que nos lleva a nosotros a ser todavía aún más empáticos, todavía aún más solidarios, amables, afectivos, cariñosos, o sea, todavía aún más pendientes de que se sientan tranquilos, de que le podamos decir, mira, sí, hay un par de fallas, pero no te preocupes de que vamos a seguir conversando. Te llamo por teléfono si de pronto se cayó. Es decir, busco la manera de siempre resolver qué es lo que realmente queremos para que la persona sienta confianza. Porque la confianza se va a basar en la seguridad que tiene el paciente de ser atendido, aunque sea a nivel remoto o aunque sea a nivel digital, online. Es decir, yo sé que me van a atender, yo sé que voy a tener respuesta, yo sé que el correo me va a llegar, yo sé que al meter estos datos el sistema me va a responder, yo sé que al ingresar la agenda me van luego a llamar a confirmar que yo tengo cita. Esa seguridad, esa confianza la da un sistema en la que la adopción tecnológica se ha hecho, nosotros hemos diseñado nuestro proceso de empatía y lo llevamos a cabo y nos aseguramos que los sistemas, las plataformas que utilicemos digitales funcionen. Y si no funcionan, tener siempre alternativas. La llamada telefónica, la videollamada por teléfono, es decir, se acabó la batería del laptop porque no lo cargué y no tenía donde estoy, no tengo cómo enchufarlo y qué sé yo, y conectarlo. Siempre tener alternativas y explicárselo a los pacientes el día uno. Mira, estas son nuestras alternativas, nunca te angusties, que nunca vamos a dejar de conversar cuando nos conectemos. Darle esa seguridad para que, por supuesto, puedan generar la confianza que permita que el usuario, el paciente, se sienta tranquilo y utilice plataformas digitales para poder manejar estos procesos de inclusión de salud a nivel remoto, a nivel de monitorización remota, a nivel de incluso de empoderamiento dentro del sistema médico digital. Bueno, como decía, la neurociencia nos ayuda. La opción tecnológica es porque podemos tener una idea de cómo la aceptación, el aprendizaje sobre ellas, el uso de ellas, se da en los mecanismos neuronales, cómo se da ese proceso, cuáles son las áreas involucradas en la resistencia, por ejemplo, al uso de nuevas tecnologías. En lo que es la inteligencia artificial lo vamos a estar viendo continuamente durante un tiempo hasta que casi, esto va a sonar horrible, pero en base a evolución natural del ser humano, en términos de Darwin, en base a la evolución, que el tiempo no se detiene, las generaciones que van a ingresar al uso de manera natural de inteligencia artificial, casi todas están ya en proceso de adaptación. Es decir, los baby boomers, las personas que tengan por encima de los 65, 70 años, ya son personas que muchas se adaptan, muchas resisten. Es natural. De hecho, es interesante ver cuando una persona de cierta edad se adapta rápido a la tecnología. Y eso tiene que ver también con cómo funciona su cerebro. Y de la generación X hacia abajo, bueno, la generación X, yo soy generación X, nosotros hemos vivido esa transición de una era a la otra. Entonces, yo juraba que yo era muy tecnológico hasta que un día mi hijo me vio estancado con algo que quería hacer en el teléfono, lo agarró, hizo, no sé, 3 movimientos, me lo dio y lo resolvió. Y yo pensaba que era un experto, que a mi edad yo podía ser un hombre muy tecnológico y podía entender el mundo digital. Es decir, esta es una generación, los que vienen, que están inmersos ya, son nativos digitales. Entonces, esto no va a ser muy terrible. Y la resistencia que existe, cuando decía Sabrina, son personas que no llegan a 30 años, son profesionales. El, hay varios factores que se analizan que tienen que ver con qué tan complejo puede ser el uso o no todavía veo el beneficio para adaptarme a que vale la pena usarlo o tengo el estrés y la ansiedad de que si no me adapto rápido, no aprendo a utilizar el sistema, me puedan botar o rotar o ver feo, qué sé yo. Estoy haciendo conjeturas sin saber el caso. Pero esto genera mucho nervio y hace que también el proceso de aprendizaje se haga más tórpido, más difícil. Entonces, es un poco como ir a evaluación. Las evaluaciones ponen a la gente estresada. Qué se ha descubierto con respecto a este tema de las neurociencias? La neuroeconomía, la neurociencia aplicada, como dice acá, he identificado algunas cosas interesantes que están
sobre todo en los entornos sanitarios, pero esto también está pasando a nivel profesional en diferentes áreas, en diferentes profesiones, porque en muchas profesiones, todas, pero en muchas, en este momento la inteligencia artificial y la adopción de nuevas tecnologías se ha hecho cada vez más necesario porque esto hace que la producción, esto hace que los tiempos de respuesta, los tiempos de respuesta al cliente, etcétera, sean mucho más rápidos. Hace poco estaba en una reunión con una avícola y ellos se iban a Holanda a ver unos equipos especiales, unas máquinas de inteligencia artificial grandísimas que clasifican, pueden tomar los huevos, ¿ok? Colocarlos en un lugar y con unos brazos especiales no romperlos y son grandísimas y pueden procesar 270.000 huevos al día, por ejemplo, por inteligencia artificial, por una serie de sensores y de sistemas dinámicos, ópticos, qué sé yo. A nivel de salud, pasa que muchos cambios digitales de pronto generan cierta resistencia porque no sé cómo funcionan. Y así como este ejemplo, mucha gente en la compañía dice, nos van a romper los huevos, o sea, esto va a ser un desastre, van a caer, vamos a perder, vamos. Entonces la gran discusión está entre el grupo que no confía y el grupo que cree y sí confía. A nivel de los sistemas de salud, exactamente igual. Los que no confían porque sienten que tal vez pueda generar errores, lo que va a hacer que retrabajemos, va a ser doble trabajo, porque si yo le confío a un sistema algo y de pronto no lo analizo bien, yo tengo que sentarme a analizar de nuevo, entonces pienso que tal vez voy a volver a trabajar. Si pienso que más bien va a desplazarme, y no me va a necesitar mucho en mi área porque ya esta máquina va a hacer el conteo mejor, entonces me va a dar resistencia a utilizarla. Y pues, cuidado y no la saboteo para que no la usen. Es decir, hay muchas cosas y aspectos que hay que ver con mucho cuidado para no hacer el juicio que la persona es la mala, que el trabajador o el profesional es el malo o la mala de no querer adoptar tecnología nueva. Por ejemplo, cuando se trata de aversión a la pérdida y la resistencia al cambio a nivel profesional, nosotros tenemos que hay una versión natural a la incertidumbre y todo lo que es tecnología nueva, todo lo que es inteligencia artificial en este momento genera incertidumbre. Sí, no sabemos cómo la estamos utilizando, no sabemos de qué manera podemos utilizarla. Todavía la gente dice, Dios mío, pero están creándose noticias falsas, entonces al otro le reemplazaron la cara. Imagínate, todo lo que vemos en las redes es lo horrible que puede ser la inteligencia artificial. Y si alguien llega a la empresa, ya alguien llega al laboratorio, alguien llega a la clínica y dice, señores, vamos a instaurar un sistema óptico de reconocimiento facial para el ingreso a diferentes áreas de la clínica. Todo el mundo dice, Dios mío, ahora sí que alguien va a reemplazarme la cara y me la va a arrancar digitalmente y me la va a poner a tal para entrar a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos. O sea, hay mucha información que no la filtramos porque a las redes nos llega todo a la mano y consumimos todo lo que vemos sin ningún filtro. Nuestro cerebro todo lo ve y todo lo cree. Y esto nos lleva a tener una recopilación de data negativa sobre la digitalización de procesos, lo que hace que ya de por sí, de manera natural, exista ya cierta resistencia. Perdón. Entonces, todas las tareas habituales, las rutinas que el ser humano le genera seguridad, están en los ganglios basales. Ese es el centro de los hábitos. Ahí están todas las rutinas y las rutinas nos dan certeza. La certidumbre nos da una sensación de seguridad que genera calma, que genera paz, que genera relax. Es decir, yo no tengo que estar viendo cómo analizo qué cosa, porque esto es algo ya conocido, esto lo sé. Y esto, al darnos esa sensación de seguridad, nos da sensación de eficiencia. Que me vengas con un equipo que me va a hacer un contagio, que me va a hacer un inventario. Cuando Amazon estableció los robots que hacen la distribución en sus centros de distribución, lo que es el inventario y la distribución interna de dónde va cada uno de los paquetes, los clasifica y los envía a cada una de las áreas para el proceso de distribución física, se podrá imaginar cuántos trabajadores no tuvieron resistencia, cuántos perdieron el trabajo porque no lograron adaptarse y cuántos renunciaron sin que les hubieran dicho nada porque dijeron me reemplazaron. No hubo ni el análisis, ni esperaron la reunión, ni la conversación. Renunciaron, se fueron, dijeron, me sustituyeron ya, me reemplazaron. Y se van. ¿Pero por qué te vas? Porque ya sé que me reemplazaron. Nadie te ha reemplazado, necesitamos que... No, 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 no. Y se fueron. Hubo un grupo sí que el reemplazo fue rotación hacia otras áreas para que la tecnología que instauraron en los centros de distribución
pudiera tener cabida a través de la inteligencia artificial, lo que hace Amazon increíble. Amazon lo adoptó y lo adoptaron luego una serie de empresas de la misma naturaleza. Pero estos procesos de nuevo software, como las historias clínicas o los procesos de inventario o la generación de datos automáticos que pueda generar un laboratorio para hacerlo en recopilación y hacer todo un informe directo enviado al correo de un paciente. Si genera, si esto va a generar una carga cognitiva que primero me va a llevar a mí a que el hábito seguro lo voy a perder, si es demasiado complicado la información que tengo que manejar, si siento que tengo que hacer doble análisis, porque no sé si conocen personas o les pasa a ustedes, que me voy, apago la luz y regreso un momentico y chequeo que realmente apague la luz. O sea, hay certidumbres que a la gente le genera el hecho de revisar dos veces, a veces hasta tres y cuatro. Y no estoy hablando del trastorno obsesivo compulsivo necesariamente. Hay personas que necesitan, y en salud, que están delicados, más todavía, hacemos a veces doble chequeo, a veces triple chequeo de las cosas. Si yo pongo que un sistema dígito pensante, por ponerle el nombre, lo haga por mí, yo voy a ir a chequear de nuevo y voy a tal vez a rechequear. Y probablemente incluso entre en una especie de celos y de competencia con la máquina. Y empiezo yo entonces vamos a ver que esta máquina no me va, estos cálculos estarán buenos. Este inventario será real en base a lo que hizo este sistema. Es decir, ya automáticamente puede haber esa resistencia, sobre todo si hay mucha carga cognitiva, que hace que me tenga que obligar a abandonar lo seguro, los hábitos. Y esa resistencia, ojo, no es flojera, no es que la persona es malcriada, no es que la persona no se actualiza, que la persona no quiere ingresar en la nueva era de la tecnología, es una respuesta natural. Es una respuesta natural que hace el cerebro. Porque la amenaza a la eficiencia y el control del trabajo va a generar resistencia automática, va a generar recelo, va a generar el doble pensar si esto realmente vale la pena. Entonces, el juicio hay que verlo con cuidado, que de pronto decimos esta persona no quiere aprender. O personas de cierta edad que siempre dicen loro viejo no aprende a hablar. Es que esta persona ya a esa edad no va a lograr entender esta tecnología. No, primero hay una resistencia natural que hay que entenderla, porque todo el mundo puede adoptarse a nuevas tecnologías de acuerdo es cómo la presentamos, cómo la ofrecemos y cuáles son las benevolencias de la misma, limpiando un poco lo que ya la gente tiene en su cerebro y en su memoria de todo lo horrible que puede estar haciendo la inteligencia artificial. Casi Terminator, casi el fin del mundo. O sea, que la gente habla ya, vemos los robots, hay gente que se les da, yo he tenido pacientes que me dicen que me da pánico ver robots en formas humanas ya caminando en la calle. Ya aquí viene esto es una cosa terrible. Bueno, porque tenemos en nuestra memoria colectiva una cantidad de información que el cine ha colaborado también de que la tecnología es mala y nos va a reemplazar y va a tener autoconciencia y va a acabar con la humanidad. Entonces, hay que tener cuidado acá porque sí existe la resistencia, es natural y es un proceso neurobiológico, no es ganas de la gente de decir no me interesa o no puedo. ¿Ok? Por lo que, como les decía anteriormente, si yo puedo mostrar el beneficio, puedo demostrar el beneficio que esto tiene, pues perfectamente entonces es mucho más fácil que la persona pueda darse el permiso de acercarse a la idea, no necesariamente adoptarla de manera inmediata, de acercarse a la idea de que esta nueva tecnología vale la pena. ¿Por qué? Porque me da más tiempo de cosas, porque me da la posibilidad de poder invertir esfuerzo en algo que lo requiere y no puedo estar haciendo tres, cuatro esfuerzos iguales. O sea, me da la posibilidad de filtrar y priorizar las cosas. Necesitamos mostrar lo que significa lo bueno, los beneficios que puede generar la adopción de esta nueva tecnología, de este nuevo sistema, plataforma, este nuevo lenguaje tecnológico. Y allí podemos empezar a darle el permiso a la persona de poder bajar un poquito la guardia. Cuando hablaba Sabrina del tema de la formación, fíjate el filtro que te dice, ¿qué edades tienen? ¿Son profesionales? Porque a mayor edad puede haber resistencia, ya sabemos que a cualquier edad es natural, pero puede haber cierta resistencia importante porque hay una generación que no la tiene natural. La inclusión de la tecnología ha sido un proceso de adoptarla y crear un espacio nuevo de aprendizaje. Existe generaciones más jóvenes
pero que si el nivel académico es muy bajo, cuesta mucho más poder entender procesos, poder entender flujograma, poder entender una cantidad de información que debe darle la posibilidad para operar algún sistema digital. Por eso la formación, entonces les dieron formación, nos vamos a lo tercero, ok, tenemos personas jóvenes, tienen formación profesional, la formación sobre el sistema, que es, como tú lo dijiste, de hecho, una de las cosas que hacen muchas empresas de tecnología que diseñan software, que diseñan aplicaciones en el sistema de salud, es que el sistema como tal no es tan costoso. La formación a todo el equipo para que sepan usarlo es lo que tal vez cuesta más. Y es donde realmente está muchas veces el grueso de la importancia que tiene el paquete que te venden. Porque hay sistemas que necesitan formación. O sea, definitivamente requieren realmente manuales y eso va a depender de la complejidad y de lo que queremos que el sistema haga. Pero, volviendo al factor de la confianza, pues, obviamente esta adopción que requiere confianza tiene que ver con que siempre necesitamos abrir a alguien en el equipo que ya lo sepa manejar, que haya adoptado perfectamente el sistema y que sea la persona que pueda empezar a hablar, que tengamos referencia, que ellos escuchen, oye, está bueno esto, fíjate qué beneficios trae, oye, excelente. Esto probablemente es algo que hacemos, eso se hace natural. Pero si no se hace, lo hacemos a propósito. Y hablamos con las personas que están todavía con resistencia a utilizarlo. Oye, qué maravilla esto, vengan para que vean esta prueba que hicimos y vamos involucrándonos. Hay maneras de ir formando a la gente de pronto. Si es muy especializado, van a tener que hacer la inversión. Pero la confianza tiene que ver con que exista reconocimiento al uso de la tecnología o reconocimiento a la primera fase de formación. Es decir, oye, lo lograste, viste que no es tan difícil, qué maravilla. Esto genera recompensa. Y en las áreas de recompensa cerebral, si nosotros recibimos recompensa, recompensa es igual a placer en el cerebro. Toda la recompensa que podamos dar, que es incluso el presentar este tipo de sistemas muy sonreídos y muy felices porque vamos a lograr ciertos beneficios y ahorrar cierto tiempo, etcétera, esto puede generar que disminuya un poco la resistencia. Porque la emoción siempre está añadida a los sistemas de comunicación y en términos de tecnología tiene que ser positiva. Tiene que ser positiva. Y por supuesto, la confianza se reduce si la tecnología es muy compleja, si la gente te lo entendieron dos y tres no, y si insistimos que estos dos sean los que estén al frente y les enseñen a los otros tres, pero entonces empezamos a decantar la responsabilidad de la formación en otras personas que la acaban de aprender y no tienen la experiencia, y cuando enseñen algo y se tranquen, se frustran todos. Entonces aquí la idea es disminuir la posibilidad de que se sienta muy complejo el proceso, que fluya, que sea amistoso, que sea amigable. Una de las primeras cosas que se habla cuando se habla de diseñar una plataforma, por ejemplo, online, en el área sobre todo de salud o en el área de salud mental, tiene que ser amigable. El interfaz tiene que ser amistoso, tiene que ser muy fácil, intuitivo. Las dos cosas, el intuitivo y el amigable, son palabras muy clásicas en los diseñadores cuando se sientan a hacer este tipo. Tiene que ser intuitivo, tiene que pensar casi ya lo que viene después. Tiene que adelantarse a tus necesidades, tiene que ser agradable a la vista, tiene que ser sencillo y simple. Los botones me tienen que llevar solito. Todos esos tutoriales sencillitos cuando vas a instalar un programa, Windows te lo muestra y el sistema iOS de Apple también. Que tú, bueno, ¿quiere instalarlo? Sí. Y ahora desea tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y ahora quisiera qué, y ahora quisiera qué. Te va llevando, sencillito. Porque si fuera más complejo, la gente no lo instala o la gente le costaría mucho y busca a alguien, el tiempo que se invierte en buscar a alguien que sepa, hace que ya le tenga desconfianza. Ya yo no tengo que esperar que alguien me resuelva. Y ya no me hago empoderamiento de la adopción de la nueva tecnología digital. Siento que voy a depender de alguien siempre. Y esto hace inmediatamente una desconexión de la idea de que vale la pena o no utilizar algo como esto. En términos de salud, como les planteaba, tiene que ser intuitivo, que haya baja carga cognitiva, que yo no tenga que pensar mucho para utilizar el sistema. Si este software, este sistema, esta IA, sobrecargan de pensamientos, de datos, de pasos que no necesito dar,
para poder utilizar esta nueva adopción de la tecnología, entonces inmediatamente ya se percibe como, pues, esto probablemente no funcione. Y obviamente se pierde la empatía y se va a generar, ya la persona se quema. Llega un momento que a la tercera vez que lo usa, que no supo cómo responder a algo, que no supo leer una información, una data, se va a frustrar y decir, ¿sabes qué? Que lo use otro. Llegar a ese punto es perder la posibilidad de que más personas asuman el sistema. Porque cuando vemos a uno estresado, acuérdense de la histeria colectiva de Freud, vemos a uno estresado y ya empezamos a prender todas las alarmas. Y si no me creen, párense abajo de un edificio y quédense viendo arriba, a la parte más alta del edificio. Es un experimento interesante y divertido también. Y se quedan viendo allí, mentalícense que se van a lanzar una hora viendo al edificio. No va a pasar muchos minutos cuando voltean alrededor a ver gente viendo igual y te ven, y ven, y te ven, y ven. Alguno va a preguntarte, ¿qué pasa? Porque una persona en el equipo de trabajo que resista de manera desagradable cualquier sistema que quieren instaurar es una persona que hay que abordar rápido y poderle llevar a la idea de que esto puede tener beneficios, volver a empezar todo el proceso para que lo pueda adoptar. Las personas de mayor resistencia, de hecho, si adoptan más rápido el sistema, los demás lo siguen. Entonces, las personas que sean líderes en el equipo, supervisores, directores, gerentes o jefes de área, si ellos son los primeros que nosotros buscamos para que aprendan a manejar el sistema nuevo y ellos lo adoptan y asumen, oye, qué bueno, qué fácil es, siguen los demás, va a ser más fácil para los demás. Y para los pacientes, obviamente, tiene que haber facilidad de uso. Ya aquí esto es algo que no hay que explicar mucho, porque tiene que ser una interfaz muy sencilla que tenga recompensa inmediata, es decir, acceso rápido, que los datos estén a la mano. La agenda la hice y enseguida me llegó a mí el correo o me llegó un mensaje a mi teléfono de texto diciendo usted acaba de agendar una cita. ¡Wow! Mira qué rápido, ya la tengo acá. Esa agendar vía online, que me llegue al teléfono que acabo de agendar, genera en el centro de recompensa en el cerebro la secreción de dopamina. Es automático, es como lograr un nivel en un videojuego. Me llega el mensaje, oh, wow, mira, ya estoy agendado, lo tengo en el teléfono. Como cuando te inscribes en algo y te llega el QR. Cuando te vas al cine y lo haces online y toda la caramelería y toda esta cosa las compras online y te llega el QR y tú llegas allá, pones tu QR y entras a tu cine y te dan tu cotufa. Estos son sistemas de recompensa de todos estos sistemas tecnológicos que se han ido instaurando online a nivel de los diferentes comercios o empresas que manejan esta tecnología. Es basado en recompensa, exclusivamente. Hiciste un pago y te llega el mensaje del banco que pasaste por tu tarjeta un monto. Eso es recompensa. De hecho, hay mucha gente que hoy en día dice, no, no me dejes el papelito impreso del, ¿sabes? Del punto. Ya esto me llega a mi teléfono. Y hasta con, ajá, me llega a mi teléfono. Es decir, ya hay una adopción en base a centros del placer de que si logramos recompensa inmediata en los pacientes al utilizar nuevas tecnologías, nosotros podemos tener rápidamente una adopción digital mucho más masiva, incluso por decirlo de alguna manera, porque muchas más personas siguen a los demás. Volvemos al efecto de nuevo dominó. Y se activan estos circuitos de recompensa, lo que hace que el uso continuo se mantenga. El refuerzo cognitivo, por supuesto, a nivel de pacientes de adultos mayores, es importante tenerlo claro. Y ojo, hay que tener cuidado con la idea, porque todos los adultos mayores tienen hoy en día un teléfono también. Es decir, no es que se resisten a la tecnología al punto en que ningún adulto mayor tiene teléfono. No, también tienen su teléfono y buscan, de hecho, poner los números bien grandotes y las letras bien grandotas y sistemas de lectura de mensajes por voz. Es decir, hay que tener cuidado con pensar que ellos no pueden utilizar tecnología porque se sabe que hay una hipótesis de la reserva tecnológica que plantea la neurociencia, que existe una promoción de la actividad cognitiva más compleja en el uso de dispositivos digitales en el adulto mayor. Entonces, que utilice tabletas, que utilice teléfonos, que se le mande información a través de una tableta o un teléfono, que utilicen juegos que a nivel cognitivo sean de estimulaciones
cerebrales, neuronales. Todo esto es importante que se dé y no descartar la idea de que como tiene cierta edad, ya esa parte tecnológica no la va a estar manejando. No es cierto, cuidado con esto. De hecho, el esfuerzo de aprender y utilizar tecnología cuando hablamos a nivel de ciertas edades es una estimulación cognitiva también. Y utilizar nueva tecnología se equipara a nivel neurológico. Una de las cosas que estamos viendo es que así como aprender un nuevo idioma activa una serie de sistemas en el cerebro y hace reconexiones incluso neuronales en diferentes áreas, el adoptar nuevas tecnologías, el aprender a utilizar nuevas tecnologías hace prácticamente lo mismo. Reconecta una serie de áreas y hace un sistema cognitivo mucho más fuerte. Por supuesto, fortalece un cerebro en deterioro y esto es una de las cosas que se está haciendo mucho con pacientes en la área de Alzheimer, que se les pide a la familia que le busquen tabletas y que les pongan en la tableta, en la pantalla, les pongan un calendario grandote para que sepan en qué día están todos los días, que tenga un reloj grandote para que sepan qué hora es a cada hora, y que tengan imágenes y fotos de la familia, que tengan videos, se les manda a llenar de una cantidad de información que puedan estar revisando continuamente. Esto permite una estimulación cognitiva, permite sistema, una conexión en el eje de estar en el tiempo presente. Y por supuesto, muchas cosas se pueden hacer desde allí porque se pueden hacer videollamadas, se pueden hacer mensajes y dibujo y una cantidad de cosas que permite que esta herramienta pueda generar una estimulación que mantenga el cerebro activo y por supuesto se ha visto hasta que como hacemos el rewire, se recablea, ¿cómo es? Se reconecta en diferentes áreas del cerebro que se iban desconectando en el deterioro. Y bueno, se convierte en una herramienta, un andamiaje digital, que lo que está buscando es autonomía y lo que está buscando es salud cerebral. En la población avanzada es sumamente útil y es importantísimo que no lo descartemos y que lo tengamos presente, que todos los déficits cognitivos pueden mantenerse más estables si nosotros introducimos tecnología en la vida del paciente. Hay diferentes formas de hacerlo sin pensar que lo vamos a poner a hablar con la inteligencia artificial todo el día. Y que aún así hay gente que lo está haciendo y los resultados están siendo bien simpáticos. ¿A dónde vamos en los próximos 5 años? Porque esta clase no la podemos dar, estos temas no los podemos hablar sin pasearnos por la idea de a dónde vamos. Y lo coloqué a 5 años porque en términos de la evolución tecnológica, en 5 años evolucionamos lo que en 20 años ya se hizo. De hecho, en 5 años se han evolucionado, bueno, cualquier cantidad de años. Estamos hablando de que incluso se habla de que en los próximos 50 años van a ser un equivalente a 200 años de evolución en tecnología. Estamos hablando de que es muy rápida la evolución, es decir, es continua. Usted compra un teléfono y ya en cuestiones de meses salió uno nuevo o la actualización generó un nuevo software y un sistema de aplicaciones que es nuevo y las aplicaciones se actualizan prácticamente casi que semanalmente. Es decir, es muy rápido el desarrollo que se está dando. Y a nivel de salud, vamos a ver un desarrollo que a algunas personas les puede dar miedo, como les decía, porque vamos a empezar a ver robots, que solo lo veíamos en las películas, y mucha ciencia ficción que veíamos en las películas, lo vamos a estar viendo como algo natural, como parte natural del desarrollo de la civilización humana y en el área de salud como herramientas básicas de integración biodigital, como dice acá. Es decir, vamos a nosotros a tener personalización cognitiva. Vamos a tener una inteligencia artificial que va a tratar de ser lo más humana posible para poder hacer conexiones con pacientes y ahorrarle tiempo al sistema de salud. Lo vimos en pandemia allá en China, que tenían robots en los pasillos que llevaban la comida a los pacientes que estaban en aislamiento. Es decir, y eso se creó una cantidad de cosas aceleradas para hacerlo y de esa tecnología, de esos robots, una gran parte de esa tecnología es la que se está usando para las robots en formas humanas que está utilizando China en su desarrollo. Huawei, no recuerdo cuál otra empresa que hizo sociedad con Boston Dynamics, están haciendo un sistema intuitivo de inteligencia artificial que aprende en la medida que hace cosas. Y eso es lo que están ahorita, bueno, mercadeando. El diseño neurocéntrico está relacionado directamente con que todo va a estar conectado, va a ir de la mano de los sistemas neurológicos, de cómo funcionan el pensamiento humano con el pensamiento artificial. De hecho, hay
una serie ya de prototipos que se hicieron y que los han estado probando, donde hay una alianza de Microsoft con una empresa robótica muy grande, donde la tarjeta madre del sistema de tecnología es un gel con neuronas. ¿Ok? Es un sistema neuronal inmerso en un gel que hace conexiones mucho más rápidas y que establece que el proceso el procesamiento de información de la inteligencia artificial es muchísimo, tiene respuestas muchísimo más, bueno, increíblemente ultra rápidas. De hecho, ellos tienen un nombre para eso, ni me acuerdo ahorita. Entonces se están haciendo muchas cosas. Se va a utilizar para analizar interacciones de usuarios con interfaces digitales, como dice acá. Estamos hablando lo que ya hace Instagram y lo que hace mucho tiempo hace Google, que te analiza tus búsquedas, que te analiza los clics que hagas, los scrolls, que te analiza la cantidad de tiempo que te quedas viendo en la pantalla en el teléfono una publicación, porque te está viendo la cámara, te está escuchando. Hay gente que dice, ¿en serio nos escucha? Sí, claro que te escucha. Ponte a hablar ahorita de persianas en voz alta. Ponte a hablar de ventanas en voz alta y en un ratico métete en Instagram y te van a salir publicidades de ventana probablemente. Y no es una cosa de, uy, wow, qué mágico, qué loco. No. Todos estos sistemas están diseñados para hacer análisis del usuario de una manera en la que puedan desarrollar un perfil que permita a ellos qué publicidad te van a enviar y qué te van a mostrar, de acuerdo a tus intereses, como en Google, que te conoce más que tu mamá. Porque Google te conoce más que cualquiera. Google, a través de los años que tienes haciendo búsquedas y preguntando cosas, ya Google tiene un perfil clarísimo de ti. El Gmail, todos los correos que abres y toda la información que se manejan a través de todos los sistemas, Meta, que es otro de los que está integrando cualquier cantidad de data. Todos ellos tienen una información de cada uno de nosotros increíble. Hay un documental que, se me fue el nombre, que es del social media, que es de redes sociales, que vale la pena verlo. Está el análisis de cómo Instagram maneja precisamente el algoritmo. Y el algoritmo ya cambió, el documental no es tan nuevo. Pero uno de los análisis que hacían era con Tinder. Y una persona quiso investigar hasta dónde llegaba. Hay una serie nueva, serie o película, sobre la creadora del Tinder. Y la persona llegaba, logró investigar cómo era su file, su archivo en Tinder, de las veces que se metió a buscar pareja, las veces que se salió y borró la aplicación, las veces que volvió a entrar y la volvió a instalar, las veces que... Y ellos hacen análisis de en qué momento del año se sentía más sola la persona. ¿Y cuál es el perfil de persona que le gustaba buscar? ¿Y qué tipo de personalidad le gusta? ¿Y en qué momentos descargaba y borraba la aplicación? Y hacían seguimiento de cómo era el perfil emocional de soledad del individuo. Es una cosa loquísima. Esto es algo que se está haciendo a nivel de salud en todos lados. Es decir, saber qué piensa la persona, cómo se siente, qué necesidades especiales tendría, qué tendría que desarrollarse en función de que se haga sentir mejor, el tipo de fármaco que se necesita, qué diseño se está haciendo a nivel de qué tipo de pacientes. Esto es algo que la investigación tiene muchos años. Entonces se busca optimizar el diseño para poder tener la información y la data suficiente de cada paciente para poder ofrecer el servicio que realmente requiere, el sistema de atención que realmente requiere. Y se hace cada vez más intuitivo. Es lo que llaman el diseño Zero Friction, que están hablando ellos, que es minimizar la carga cognitiva y tratar de que la adopción a nivel digital sea inmediata, que es a través de la experiencia del usuario. Creo que en la clase pasada hablé del user experience, la experiencia del usuario, que es básica, en que todo lo que nosotros vayamos a diseñar tiene que estar basado en la experiencia de los usuarios anteriores. Tenemos que hacer un grupo donde podamos probar la tecnología y decir, bueno, mira, vamos a instaurar esto, vénganse, una especie de focus group, vénganse, nos vamos a entrenar nosotros primero antes de ofrecerlo a los pacientes. ¿Cómo nos sale a nosotros usarlo? ¿Nos es fácil? ¿Nos fue difícil? ¿Qué ajustes hay que hacer? Para luego salir y ofrecerlo entonces a los demás. Son adopciones personalizadas para poder precisamente disminuir las barreras de que nos permitan que cada persona pueda utilizarlo. El tema a nivel profesional, todas las barreras cognitivas hay que tenerlas bien identificadas y por supuesto el poder bajar la memoria de trabajo o alta versión al riesgo nos permite crear esa adopción rápida. Y por supuesto las interfaces cerebro-computadora que ya existen, pero se está buscando que sean cada vez más no invasivas, porque las que hay son estos chips que ya se colocan a nivel
del cráneo, ya existe una serie de conexiones directas cerebrales a través de chips que se hacen con manejo incluso vía Bluetooth, etcétera, pero el desarrollo ahorita de las no invasivas cada vez está más en boga, cada vez hay más investigaciones, los cascos de electroencefalografía, por ejemplo, a nivel clínico. Toda la tecnología no invasiva a nivel de salud es una de las cosas que ahorita más se está buscando desarrollar. Monitorizar el estado cognitivo y emocional de los pacientes en tiempo real mientras hacen terapia, mientras incluso están en consulta, mientras están en cirugía, mientras están en rehabilitación. La IA está buscando que hagan una serie de análisis profundos de forma no invasiva, no, no hay que colocar al cerebro nada, de manera de poder establecer intervenciones mucho más personalizadas y que nos den en datos reales información, por supuesto, que nos lleguen de forma inmediata y que podamos nosotros tener una idea de qué está pensando, qué está sintiendo, cómo está procesando el paciente el dolor, la información, la recuperación, la rehabilitación o las necesidades que pueda plantear durante el proceso precisamente de recuperación. Y a nivel de salud mental, bueno, la realidad extendida ya eso existe. Eso se hace, la realidad aumentada se hace. Los pacientes con miedo, fobias, por ejemplo, a volar, existen ya de una vez una serie de programas en realidad virtual y una serie de realidad aumentada que permiten que el paciente pueda ir haciendo aproximaciones a sus fobias poco a poco a través de sistemas como estos. Y lo pueden vivir experiencias de manera segura y puede ir registrándose en el cerebro una experiencia diferente que vaya haciendo cambios en la manera de adoptar lo que para antes era una fobia, ahora puede ser una situación en la que puede manejar, tener mayor control. En la ansiedad, en el estrés postraumático, en dolor crónico, la supervisión de patrones neurales de pacientes en entornos virtuales, obviamente es algo que también se está desarrollando y el entrenamiento cognitivo a nivel próximamente no solo de pacientes, una cosa que se está haciendo son entrenamientos cognitivos a nivel virtual, se está haciendo y tiene ya tiempo mucho, hay una generación completa que lo ha disfrutado, ojalá lo hubiese disfrutado uno, que es en el aprendizaje en medicina, en la escuela de medicina, en la escuela de salud, en la escuela de lo que es en mi época, ver una pieza anatómica 3D, cómo le dabas la vuelta y se iba abriendo, que es una cosa ahorita que lo pueden ver y lo puedes en la pantalla incluso tú mover y dar, y puedes intervenir incluso virtualmente y puedes hacer una cirugía virtual si tú quieres. En mi época eso era maravilloso y dice, Dios mío, cuando los vemos hoy en día, bueno, digo, los vemos con colegas, de pronto vemos un nuevo sistema donde hay toda una intervención que es, a mi esposa la operaron hace poco, le quitaron la vesícula con una máquina alemana a través de estos troques, por supuesto, es la laparoscopia, pero que a través de una iluminación específica interna y un líquido podían, lo único que se iba a ver todo en verde era el tejido exclusivamente de las conexiones biliares y colédocas. Es decir, donde no cortar se iba a poner fluorescente verde y eso lo veías a través de la máquina en una pantalla y ya tú sabías cómo la pieza que ibas a sacar y sabías que no cortar, no te ibas a enredar mucho la vida porque lo que no ibas a cortar estaba todo teñido de un verde fluorescente que se veía en la máquina. Y podías tomarla en pantalla y podías convertirla, porque la inteligencia artificial lo hacía, te agarraba el espacio donde estás operando y te lo convierte en 3D. Entonces tú puedes en la máquina, tú puedes darle la vuelta y asegurarte que el ingreso que estás haciendo por tal lado pues, está haciéndose de manera segura. Era una locura, nos mostraron el video, era una cosa de loco. Y estrenaron la máquina con mi esposa y le decía, mi amor, qué maravilla que te hayan quitado la vesícula con ese equipo. Porque no solamente, buenísimo que lo estrenaron, sino que fue súper segura la operación que se están haciendo ahora con este tipo de sistemas, donde la inteligencia artificial es parte, es como que tu segundo asistente en la cirugía. Entonces, esto va a seguir sucediendo. La adopción digital no la podemos detener. Y esto hay que tenerlo claro porque todos los que estemos trabajando en el área de salud, todos nuestros equipos de trabajo, tenemos que mandarlos a leer sobre estas cosas. Tenemos que mandarlos a relacionarse con estos temas. Que no sean temas ni lenguajes extraños. Porque va cada vez más a aparecer de manera muy rápida. Y la idea es que esa escalada no nos agarre nosotros sintiéndonos ignorantes del tema porque podemos decir, sí, esto yo lo he escuchado. Y de eso se trata este tipo de formaciones que ustedes están haciendo. Que ustedes puedan escuchar temas y tener información que se van al campo de trabajo, investigan más profundo y ven
qué está sucediendo en el mundo, porque cuando les llegue, les toque la puerta, ustedes saben el lenguaje, ustedes saben de qué se trata todo esto. Y a nivel de la IA como socio cognitivo, la asistencia aumentada, bueno, obviamente no solo va a automatizar tareas, como dice acá, va a ser un copiloto cognitivo para el médico. Algoritmos que van a reducir los sesgos cognitivos, el sesgo de confirmación diagnóstica, las alternativas, como les estaba diciendo de este equipo alemán que operaba y te daba cuál es el sitio donde no vas a cortar y de qué manera proteger ciertas vías, y de forma clara, basada en evidencia, optimización de tomas de decisiones a nivel de atención, es decir, reemplazar, no, complementar, como venía diciendo, el juicio clínico. Pero se convierte ya en un socio y bueno, ustedes tienen, estoy seguro que conocen o tienen personas o lo tienen ustedes mismos, sistemas que te acompañan con la IA que te dicen, recuerda tal cita, cuidado con esto, acuérdate de tal cosa. Ya incluso uno mismo puede convertirse en su propio avatar, puedes convertirse en tu propio secretario virtual. O sea, todo esto lo estamos viendo de la mano de la tecnología que día a día nos va. Si no nos actualizamos y nos ponemos al día rápido, nos va arropando, porque es así. Y bueno, nosotros, querramos o no, vivimos en estos tres estados. Ya nosotros no estamos viviendo en el presente nada más. Nosotros estamos viviendo en el pasado, presente y futuro. De hecho, a través de la tecnología como el WhatsApp, la comunicación en tiempo real, si tú hablas con alguien en este momento en un grupo de WhatsApp, donde tú tienes familia que está, uno está en Francia, el otro está en Australia, el otro está aquí en Venezuela, el otro está en México, el otro está en California. Cuando tú hablas en ese grupo, hay personas en diferentes tiempos, en diferentes momentos que te están leyendo. Y uno está ya amaneciendo, el que está en Australia está a tal hora, el que está en España está durmiendo y ni siquiera te ha leído. Tú estás hablando con el pasado, con el presente y con el futuro. Y la tecnología cada vez nos va a estar mostrando que estamos empezando a vivir en un sistema donde las dimensiones empiezan a ser globales y empiezan a ser prácticamente parte del presente de nuestra vida, el ayer y el mañana. O sea, es tan rápido en la forma en que el tiempo está pasando en términos de desarrollo tecnológico también, que el pasado, el presente y el futuro estamos caminando con ellos allí. Ya no nos encontramos en un espacio donde, bueno, yo recuerdo hace cuánto no. Ayer salió algo nuevo, mañana eso que salió nuevo vuelve a ser nuevo otra vez y vuelve a actualizarse. Entonces empezar a manejar un comportamiento, un pensamiento global que vive en un tiempo continuo donde el presente no es más que la conjunción violenta de pasado y futuro, y digo violencia para imaginar lo rápido que es, entender que el tiempo presente en el que estamos ya es un conjunto de pasado y futuro continuo y que se compone de esto, es prácticamente una forma de entender que nadie te va a esperar a que tú te pongas las pilas y aprendas cosas y hagas y entiendas tecnologías, etcétera. No lo va a esperar nadie. No, nadie va a estar pendiente si nosotros estamos o no al día de ciertas cosas, si estamos tomándonos unos 10 minutos al día para leer de nuevos desarrollos tecnológicos a nivel de salud, por ejemplo. Porque como líderes en el área de salud, en el mundo en que la inteligencia artificial ya define la manera en que se comporta la tecnología, necesitamos nosotros empezar a ingresar en nuestros hábitos el tomarnos un momento al día para actualizarnos continuamente, diario. Tomarme 10 minutos para sentarme con internet, seguir cuentas en Instagram y en las redes que son muy útiles con respecto a el avance de la tecnología y hacer una actualización continua. Mira lo que se está diciendo. Esto es como leer la prensa, como leer el periódico. Yo me acuerdo mi papá en las mañanas, los domingos, se sentaba a leer la prensa con una taza de café. Y era un hábito. Nosotros hacer lo mismo digitalmente es parte ya de un hábito que necesitamos desarrollar, porque lo que los líderes hacemos es estar al día. Es que nadie nos venga a echar cuentos de algo que no conocemos. Y si no lo conocemos, ya lo habíamos medio escuchado y decimos, vamos a investigarlo juntos. Y no me pierdo, ni me quedo de pronto en el aparato y me quedo de pronto atrás. Porque es la responsabilidad que todos tenemos en el área de salud. Una de las cosas que podemos ofrecer de confianza a nuestros pacientes es que ellos sepan que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, en el área que sea que nos desarrollemos, en la empresa que sea que estemos. Si ellos saben que nosotros sabemos, eso genera mucha tranquilidad al usuario de salud y genera mucha confianza. Entonces, nos toca ser responsables con esto que ustedes acaban de hacer, que es tener este diplomado, de buscar información, de querer formarse cada vez más. Parte de ser responsables con todo este proceso es entonces crear el hábito de ser
un sistema de actualización continuo en nuestra profesión y de ser parte del desarrollo tecnológico, porque en la medida que nosotros nos desarrollamos a la par de la tecnología, la manera de pensar, por ejemplo, entonces podemos nosotros estar al día con el hecho de que cualquier cosa que llegue nueva no nos da temor, no genera resistencia, más bien nos volvemos curiosos, y es parte de lo que nos toca también los líderes ser, volvernos muy curiosos con toda la tecnología nueva y empezar a buscar maneras en que podamos nosotros facilitar el trabajo, trabajar más inteligentemente, tener mucho más tiempo para muchas otras cosas, apoyados en tecnología que la vamos a tener continuamente con nosotros. Así que gracias por haber confiado en nosotros, en el Health Training Institute, de estar con nosotros hasta el final, de aprender todas estas cosas. Aprendemos más nosotros cuando enseñamos que muchas veces que lo que nosotros enseñamos, y de verdad poder ser parte de la vida de ustedes durante toda esta trayectoria. Para nosotros ha sido un honor, un placer y esperamos que sigamos conectados porque hay muchísimas más formaciones que se están desarrollando. Van a seguir, como les decía, esto que hoy nosotros estamos culminando hoy, en muy poco tiempo, cuando volvamos a lanzar otra emisión nueva, va a tener clases actualizadas, va a tener temas nuevos, va a tener información nueva que hay que dar, porque todo esto se está actualizando continuamente. Entonces, es parte de lo que significa poder crecer juntos y poder formarnos, como decimos nosotros, generando experiencia futura. Así que gracias de verdad a todo el equipo, al coordinador, doctor Toribio, por Dios, que ha sido pues una de las personas clave, más allá de la licenciada Maña, que ha sido otra persona clave, todo lo que es el equipo a nivel académico, el equipo de la dirección, el equipo de asistencia, el equipo logístico, el equipo de gerencia, todos estamos muy complacidos y como profesor puedo decir, es un extraordinario equipo, nos resuelve la vida muchísimo y nos da la posibilidad de llegar a ustedes.